Muchísimas gracias, Denis, por ese recorrido tan interesante, y damos paso ahora al doctor en Historia Antigua, Javier Jara, doctor en Historia Antigua por la Universidad de Salamanca y profesor en la Universidad Católica de Ávila. El profesor Jara es especializado en la antigua Grecia. Sus líneas de investigación se centran en la temática oracular, en los problemas sociopolíticos de la Esparta clásica y en el desarrollo de la democracia argiva en el siglo V antes de nuestra era. Su tesis doctoral, Oráculos al servicio del poder, examina las relaciones de poder entre el oráculo délfico y Esparta a lo largo de 4 siglos y plantea que estos lazos fueron necesarios para la propia existencia de la ciudad-estado peloponesia. Y hoy nos va a hablar sobre una comunicación titulada Molón la B, la apropiación de Esparta por la extrema derecha del siglo XXI. Bueno, muchas gracias, Óscar, por esta amable presentación. No me gustaría comenzar sin unirme a esos agradecimientos ya expresados. Gracias, Óscar, a Antonio por la invitación a este coloquio en el que voy a profundizar, en la medida de lo posible, en temas que ya han sido avanzados, ¿no? Es un tema bien conocido por todos, como es la apropiación de Esparta por la extrema derecha del siglo XXI. Y es que la antigua Esparta, en tanto que paradigma de disciplina militar, de austeridad y de exclusión social, ha sido objeto de una intensa reelaboración en el imaginario político contemporáneo. Y este es un fenómeno que ha enraizado profundamente, ¿no?, en los movimientos de extrema derecha del siglo XXI. Tanto grupos que pertenecen al movimiento alt-right estadounidense como partidos políticos europeos de ultraderecha han querido erigir a Esparta en un símbolo de resistencia frente a la diversidad cultural, frente a la inmigración o simplemente frente a los valores democráticos modernos. Y esta apropiación, lejos de ser un ejercicio inocuo de admiración por la antigüedad, constituye una operación que distorsiona las fuentes históricas y que proyecta sobre el pasado lacedemonio los anacronismos propios de las agendas ultraderechistas, es decir, el supremacismo racial, la lucha contra los principios feministas o el cuestionamiento de la democracia. En lo que respecta a los estudios clásicos, este uso plantea un desafío que es ético y sistemático, que es cómo responder a las narrativas populistas sin ceder terreno a la politización, pero también sin ignorar el impacto de estas reinterpretaciones en el discurso público. El objetivo, pues, es comparar las diferentes apropiaciones y examinar las funciones que tiene este recurso a la antigua Esparta dentro de esta cosmovisión de las tendencias políticas, teniendo en cuenta que estas recepciones afectan en la práctica a las percepciones y a nuestros juicios sobre el mundo antiguo y el mundo clásico. Efectivamente, el atractivo de Esparta para la extrema derecha radica en su construcción mítica, ¿no? Una construcción como una sociedad homogénea, militarista y eugenésica. Es una imagen que, aunque es verdad que encuentra ciertos ecos en los textos antiguos, resulta profundamente tergiversada. Las mismas fuentes antiguas dibujan una Esparta como un estado que se caracteriza con una estructura social intrincada, donde, como es sabido, los homoioi, los ciudadanos, representaban una élite minoritaria frente a unos grupos subordinados como periecos o ilotas, ¿no? Así, por ejemplo, Plutarco describe cómo los ilotas eran esenciales para la economía espartana, o Jenofonte detalla la participación de periecos y motaces en campañas militares, dando con ello evidencia de su integración parcial en las Fuerzas Armadas a pesar de su exclusión del politeuma, ¿no? Por otra parte, Aristóteles señala la precariedad económica de los hipomeiones, que eran ciudadanos degradados por su incapacidad para contribuir a los sisitia, ¿no?, a los banquetes comunales espartanos. También tenemos los testimonios de Filarco y Eliano sobre motaces, que revelan un estatus ambiguo como individuos que son libres, pero que no son plenamente espartiatas, ¿no?, que accedían a la OE bajo el patronazgo de familias aristocráticas, familias pudientes. Por tanto, esta diversidad social desmiente la noción de homogeneidad étnica promovida por una ultraderecha que ignora la dependencia estructural de Esparta con respecto a poblaciones no ciudadanas y también la fragilidad de su cohesión interna, que ya estaba exacerbada por la galopante oligantropía a partir del siglo V a.C.
Bueno, uno de los episodios más aprovechados por la derecha radical, por la extrema derecha contemporánea, es la celebérrima batalla de las Termópilas, de la que ya se ha hablado bastante aquí. En la narración de Heródoto, que todo el mundo conoce, el yerca Leónidas y sus 300 hoplitas, junto a un contingente de aliados griegos, resistieron valientemente el empuje de las fuerzas persas, ¿no? Si bien Heródoto se centra en una presunta solidaridad entre griegos y en su estrategia defensiva, la tradición posterior ha atribuido a Leónidas la expresión molón labe, ven y cógelas, que es presentada como una respuesta lacónica, desafiante, a esa demanda persa de que los espartanos entregasen sus armas. En el mismo sentido, Jenofonte evoca un etos similar de resistencia armada en la cultura espartana, en la que la posesión de los opla, de las armas, era sinónimo de la plena ciudadanía y del honor militar. El recurso político a los 300 espartanos no es ninguna novedad, ¿no? En el panorama geopolítico posterior al atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, la película 300 de Zack Snyder vino a profundizar en la distorsión entre Occidente y Oriente. En esta película, los espartanos son idealizados como garantes de una libertad que es amenazada por el despotismo oriental. Al mismo tiempo, los persas son prácticamente caricaturizados como seres monstruosos y crueles, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los inmortales persas que esconden su rostro tras máscaras. Aquí tenemos un ejemplo detrás de este gigante. De la misma forma que los insurgentes árabes en la guerra de Irak de 2003, ¿no? También Jerjes, que aparece barbado y regio en las inscripciones y en las representaciones antiguas, es ahora interpretado por un varón de raza negra, afeitado y de una sexualidad cuando menos ambigua. Pero las referencias al carácter malévolo, cuando no diabólico, del imperio persa se extienden por toda la película, ¿no? Por ejemplo, en la pelea entre Leónidas y este gigante de aparentes pocas luces, lo cual parece a su vez una reminiscencia bíblica a la lucha entre David y Goliat. También podemos ver la aparición de una figura antropomorfa con patas de carnero en la corte de Jerjes. En resumen, el mensaje que se lanza se centra en que los pueblos del Próximo Oriente son herederos de una tradición que es salvaje y anticivilizada. Más recientemente, la apropiación de este episodio por parte de la derecha radical o extrema derecha trata de convertir la batalla en una analogía de la supervivencia occidental frente a hipotéticas amenazas externas. Pero, no obstante, se ignora el contexto histórico al obviar el carácter multiétnico de un imperio como el persa, cuya confrontación con los griegos obedecía, como sabemos, a criterios geopolíticos y territoriales más que a cuestiones raciales o culturales. Las Termópilas, por tanto, se tornan en un precedente de exclusión étnica, donde aquí el molón labe emerge como un eslogan emblemático que trasciende su significado desafiante, en el plano puramente militar, para convertirse en un lema del rechazo ante el desarme, del rechazo ante la sumisión, desde la defensa del derecho a portar armas en Estados Unidos hasta el discurso contra la inmigración en Europa. Así, por tanto, en el contexto del asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021, la iconografía espartana en general y el molón labe en particular fueron enarbolados por grupos ultraderechistas como un grito de insurrección armada ante un supuesto robo electoral perpetrado por Joe Biden, ¿no? Como podemos ver, estas referencias a Esparta intentan presentar este acontecimiento como una resistencia honorable contra una fuerza totalitaria o, más aún, un establishment que se percibe como invasor. Varios de los manifestantes usaron, como podemos ver, réplicas de yelmos griegos antiguos, corintios, probablemente con la intención de emular a esos guerreros espartanos que muchos supremacistas blancos, gracias en gran parte a la representación de Esparta en la película 300, creen que salvaron a la raza blanca de la destrucción al retrasar el avance de las fuerzas persas en las Termópilas. Por otra parte, miembros de milicias implicadas, como los Oath Keepers o los Proud Boys, desplegaron banderas e insignias con la letra lambda o con la lacónica frase, ¿no?, molón labe, que Plutarco atribuye a la Gíada. Tenemos aquí un ejemplo de la bandera negra con un molón labe detrás de la típica bandera amarilla que representa el movimiento ultraliberal, ¿no? Es, pues, una manipulación que omite la preconizada solidaridad helénica
que podemos encontrar en Heródoto para reforzar una narrativa victimista, pero armada, donde este Molón Labe, este Benico Gelás, se dirige no contra un enemigo extranjero, sino contra instituciones emanadas de un régimen democrático. Y es que este Molón Labe parece haberse convertido en una de las expresiones preferidas por quienes creen que no deberían existir restricciones a la posesión de armas en Estados Unidos e incluso por colectivos antigubernamentales que han sido asociados con el terrorismo interno. La frase también apareció, traducida al inglés en este caso, sobre una bandera confederada con la silueta de un rifle, lo cual deja meridianamente claro el matiz xenófobo de quienes invocan esta cita en relación con actividades políticas. Poco antes de que diera inicio el asalto al Capitolio, el senador tejano, Ted Cruz, al cual todos conocemos, ofreció una intervención en el Senado en la cual cuestionaba, sin ninguna prueba, la integridad de las elecciones presidenciales de 2020. Ted Cruz no fue el único congresista que trató de utilizar su influencia para alentar a quienes llevaron a cabo este asalto, pero sí podría pasar por el más destacado de ellos. Quizá por este motivo acudiera a pronunciar su discurso con una mascarilla con las palabras "Come and take it", Benico Gelás. Cierto es que en este caso esta consigna no es una referencia directa a la antigua Esparta, porque esta mascarilla en cuestión reproduce una bandera de la Revolución de Texas de 1835, ¿no?, que está inspirada a su vez en la historia antigua, pero, sin embargo, el hecho de que Ted Cruz, quien ya ha utilizado muchas mascarillas a lo largo de la pandemia de COVID, escogiera estas palabras poco antes de su aparición en una bandera confederada, indica una posición política que es similar, ¿no? Por lo demás, durante este discurso, Cruz abogó por la creación de una comisión investigadora, como la creada por el Compromiso de 1877, que retiró las tropas federales de los antiguos estados de la Confederación, autorizó a los blancos del sur a amedrentar a los negros con impunidad y, en última instancia, condujo a la privación del derecho al voto de los hombres negros en esos territorios. Tenemos otro caso que es paradigmático, y es el de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, aquí abajo la tenemos, quien, una semana después de los disturbios, durante el debate sobre el impeachment de Donald Trump, lució una mascarilla con la inscripción Molón Labe en letras rojas mayúsculas. Greene, conocida entre otras cosas por su rechazo al uso obligatorio de mascarillas durante la pandemia, calificó de hipócritas a los demócratas que condenaron la violencia de los manifestantes, porque, según ella, han promovido la violencia, la han apoyado y la financian en su plataforma de recaudación de fondos, acusando con esto en particular a la vicepresidenta electa Kamala Harris de animar a la gente a donar dinero para sacar a los delincuentes de la cárcel. Efectivamente, Kamala Harris había extendido vía redes sociales una invitación para donar fondos para pagar la fianza de los manifestantes del movimiento antagónico Black Lives Matter. En cualquier caso, la elección del tema para su mascarilla no fue casual. Greene ya había expresado anteriormente su apoyo a las milicias y también había cuestionado la legitimidad de la victoria de Biden usando otras mascarillas donde podían leerse consignas como "Trump won", Trump ganó, o "Stop the steal", detengan el robo. En esta ocasión, el Molón Labe se proyecta a modo de rechazo a una presunta censura y al desarme simbólico, y todo esto en un contexto donde la mascarilla obligatoria se equiparaba a una amenaza a las libertades individuales. Además, el caso de Greene ilustra cómo figuras políticas ultraderechistas normalizan el recurso a la simbología clásica para erosionar la confianza en las instituciones democráticas, también proyectando sobre Esparta un ideal de confrontación que ignora su complejidad histórica. No en vano, la opinión popular mayoritaria en Estados Unidos es que la Esparta clásica fue un modelo de poderío militar y la salvadora de la civilización occidental, por más que los historiadores reconocemos cada vez más que esta visión es errónea. Por tanto, estos ejemplos ilustran cómo la extrema derecha norteamericana, a través del Molón Labe, descontextualiza la tradición espartana para legitimar posiciones antiestatales y xenófobas. Es evidente que Plutarco o Jenofonte, cuando exaltan la austeridad espartana, no preveían su conversión posterior en un eslogan de milicias contemporáneas, ¿no? Pero sí que es cierto que la recepción actual de Esparta revela una brecha entre el ideal helénico de arete, de virtud, y su aplicación,
en el caso que nos ocupa, como justificación de violencia doméstica. También tenemos que destacar el rol de las redes sociales a la hora de amplificar esta simbología, donde los memes que muestran al Leónidas de 300 se fusionan con la retórica trampista para perpetuar un ciclo de radicalización. En definitiva, esta apropiación desvirtúa las fuentes antiguas, pero además erosiona el valor académico de la historia griega al hacer de un acto de defensa colectiva un pretexto para la confrontación ideológica. En lo que respecta al contexto europeo, la apropiación de la antigua Esparta revela una dinámica más arraigada en la reivindicación colectiva de una herencia étnica y cultural supuestamente pura. Por toda Europa, agrupaciones de extrema derecha como Amanecer Dorado en Grecia o el movimiento identitario en Francia, Austria, Alemania, Italia, etc., han convertido a la antigua Esparta en un pilar de su cosmovisión palingenésica, esto es, una regeneración nacional y racial a través de la evocación de un pasado heroico y excluyente. Más allá de este simbolismo, la apropiación europea de Esparta puede inscribirse en una tradición de recepción fascista que se remonta como mínimo al nazismo del siglo XX, en cuyo régimen el Estado espartano, fue idealizado como el primer Volkisstaat, o Estado racialmente puro, un modelo de eugenesia, de militarismo y de homogeneidad étnica. Fuentes como Plutarco o Jenofonte, otra vez, son citadas de forma selectiva para justificar narrativas contemporáneas de gran reemplazo y de defensa de la Europa blanca frente a la inmigración. De nuevo, nos encontramos ante una perspectiva que desconoce la complejidad social espartana, marcada por elementos que desmienten cualquier noción de pureza racial absoluta, como la fuerte dependencia de la clase hilota o la galopante oligantropía que azotó Esparta desde finales del siglo V a.C. En este mismo contexto, la crisis migratoria de 2015 y el auge de partidos antiinmigrantes han intensificado la mitificación de Esparta hasta convertirla en un instrumento de propaganda que fusiona antigüedad clásica con ideologías neonazis y que agudiza las tensiones xenófobas en un continente que aún no ha olvidado supuestamente las consecuencias de los pasados regímenes fascistas. En Grecia, que es obviamente uno de los epicentros de esta tendencia usurpadora de Esparta, el partido Amanecer Dorado representa el caso paradigmático de cómo Esparta se integra en una retórica de supremacía racial y de antiinmigración. La simbología de esta agrupación combina el meandro, un típico motivo geométrico helénico, como una suerte de esvástica griega en analogía con la cruz gamada nazi y los laureles de Apolo, ¿no? También se organizan ceremonias anuales en las Termópilas desde 2012, donde sus militantes, ataviados con uniformes negros y haciendo saludos romanos, corean Grecia para los griegos ante la estatua de Leónidas. Estas reuniones, que ya han sido tildadas de rituales palingenésicos por parte de la crítica moderna, transforman esta batalla del 480 a.C. en una alegoría de la defensa de las costumbres europeas contra la invasión persa, en lo que representa, a todas luces, un paralelismo con los flujos migratorios de este Oriente Medio y África. La apropiación de la cultura espartana también quedó clara en la concentración de 2008, cuando el portavoz de la formación, Ilias Kasidiaris, quien ya fuera condenado en 2015 por pertenencia a banda armada, llegó a afirmar: «Estamos esperando el momento del gran contraataque, siguiendo la antigua costumbre de la cripteia, el ataque silencioso contra los enemigos internos de la ciudad en absoluta oscuridad». Por otra parte, Amanecer Dorado, que alcanzó el 7% de los votos en 2012, ha publicado ensayos sobre Esparta, como el del propio Kasidiaris, en los cuales la AOG se presenta como un arquetipo de eugenesia, ignorando por completo que la exposición infantil de la que nos habla Plutarco es más un mito que una práctica. Los textos del partido también hacen referencia a una sociedad gobernada de forma autoritaria, aristocrática, de aquí las numerosas referencias a Esparta, que está cimentada o construida sobre los principios de la pureza racial. La lealtad a la nación no se presenta en términos de participación democrática o de deliberación colectiva, sino que se presenta únicamente en términos de honor, que es una de las palabras que más se repite en los discursos de sus dirigentes.
Y, de hecho, cabe señalar que uno de los eslóganes principales de Amanecer Dorado es «Sangre, honor, amanecer dorado», lo que también es una obvia referencia al lema nazi «Blut und Ehre», sangre y honor, de las juventudes hitlerianas durante el Tercer Reich. Finalmente, aunque este partido fue disuelto, y nos ha contado el anterior ponente, por orden judicial en 2020, algunos de sus miembros más destacados, como Kasidiaris, de hecho, han respaldado a otro partido ultranacionalista que entró en el Parlamento en 2023 con el 4,7% de los votos y que precisamente recibe el nombre de Spartiatis, espartanos, ¿no? Con lo que la simbología espartana en la política griega actual continúa perpetuándose. Bueno, más allá de Grecia tenemos el movimiento identitario, con su actual epicentro en Austria y con ramificaciones en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Suecia, entre otros, y que utiliza una iconografía atribuida a la antigua Esparta para presentar su defensa identitaria contra el multiculturalismo, si bien de una forma quizá un poco más suavizada, un poco más juvenil con respecto a lo que es Amanecer Dorado. Su líder más carismático es Martin Sellner, un ex neonazi reconvertido en intelectual, que ha adoptado la lambda, como podemos ver, como logo central, un símbolo que, aunque su uso en escudos espartanos solo se testigua tardíamente en un fragmento de Focio, uno de los patriarcas de Constantinopla del siglo X después de Cristo, esto se interpreta como un acrónimo de la ceremonia y como una evocación de las Termópilas, gracias, en buena parte, a su aparición en la película 300. En su vídeo Defensa de las Termópilas, publicado en 2020, Sellner instó a sus seguidores a proteger las fronteras griegas con imágenes de hoplitas y proclamas como «No harás de Europa tu hogar». En general, esta idealización del militarismo espartano en estas formaciones europeas se extiende a una glorificación de la OG y del sistema militar espartano, que son concebidos como prototipos de un Estado totalitario, disciplinario, que contrasta fuertemente con la decadencia, supuesta decadencia, de las democracias liberales. Por toda Europa, las ramificaciones identitarias han promovido seminarios juveniles con marchas, rituales de lealtad grupal inspirados en la GOG y los presentan como herramientas para forjar adeptos a la lucha contra el multiculturalismo. Por ejemplo, en Italia, el partido neofascista Casa Pound organiza escuelas de cuadros paramilitares donde los miembros aprenden técnicas de combate y planifican campañas comunes. O en Francia, Génération Identitaire, también disuelta, utilizó la lambda espartana en el desarrollo de su campaña Defend Europe, Defender Europa, de 2017, cuyos objetivos se centraban en impedir que los migrantes procedentes de África y Oriente Medio entrasen en Europa, fletando para ello una embarcación que patrullaría, como podemos ver aquí, el Mediterráneo. La simbología espartana también apareció al año siguiente en el marco de una segunda misión formada por 150 identitarios dispuestos a bloquear el Col de Shell, en la frontera franco-italiana, un puerto de montaña considerado un paso para los migrantes, donde se desplegó una pancarta que, está roja de aquí, rezaba «Frontera cerrada, no haréis de Europa vuestro hogar ni hablar, volved a vuestra patria». Para estos identitarios, la lambda legitima políticas de rearme nacionalista y mantiene un ciclo donde la disciplina que encontramos en Plutarco se fusiona con la glorificación de la violencia como virtud cívica, en el caso europeo contra todo elemento islámico. Tenemos también que esta recepción en la extrema derecha europea, caracterizada por su énfasis en la regeneración étnica y el rechazo al multiculturalismo, encuentra ciertos paralelos que son inesperados en contextos que no son europeos, y más particularmente en este caso en el Israel actual, donde, como ya sabemos todos, en la antigua ciudad-estado la ceremonia ha sido invocada como modelo de resiliencia militar y aislamiento estratégico. En un discurso pronunciado hace poco más de un mes, el 15 de septiembre de este año, en la conferencia del Contador General en Jerusalén, Benjamín Netanyahu advirtió que Israel enfrenta un creciente aislamiento diplomático y económico atribuido a la influencia de minorías islámicas en Europa, campañas de desinformación financiadas por Qatar y China y sanciones internacionales que están vinculadas con la guerra en Gaza. Para contrarrestar estas amenazas, Netanyahu propuso que Israel debe adaptarse a una economía con características autárquicas y convertirse en
textualmente, Atenas y una super-Esparta. Lejos de representar esto un lapsus aislado, estas declaraciones de Netanyahu constituyen el clímax de un fenómeno menos estudiado, que es la recepción de la cultura espartana en el contexto sionista. A diferencia de las extremas derechas norteamericanas y europeas, esta recepción de Esparta sirve como un paradigma de supervivencia en un entorno hostil, convenientemente distorsionado para justificar políticas de aislamiento y favorecer la agresividad militar sobre la diplomacia. Esta analogía de Netanyahu invoca a la vez una tradición intelectual israelí que puede remontarse a la propia fundación del Estado en el 48, cuando líderes como David Ben-Gurión y Moshe Dayan comparaban a Israel con Esparta como un puesto avanzado militar en un mar de enemigos árabes. En los años 50, este Dayan, como jefe del Estado Mayor, promovió un código Sabra de masculinidad estoica y sacrificio colectivo, que estaba claramente inspirado en la Gogé espartana, para contrarrestar la imagen de vulnerabilidad de los judíos que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esta recepción no es una simple retórica. El servicio militar obligatorio, la educación cívica militarizada y la preeminencia de la industria de defensa en Israel reflejaban la estructura social espartana, donde la ciudadanía formaba la élite guerrera, ¿no?, los homojoi. Pero, no obstante, esta recepción también ha servido a los críticos del régimen israelí para cuestionar si Netanyahu busca una Esparta que perdió, ¿no?, teniendo en cuenta que el llamado Segundo Imperio Espartano sucumbió ante las tensiones internas y la pujanza tebana en la primera mitad del siglo IV a.C. Para ir terminando, la apropiación contemporánea de Esparta por las derechas radicales de Occidente es un fenómeno selectivo que transforma a la capital Laconia, a Esparta, en un mecanismo versátil, capaz de legitimar narrativas de exclusión social, de regeneración nacional y de resistencia armada frente a esos elementos que son la diversidad cultural o los viejos valores democráticos liberales, ¿no? Es evidente que esta operación no responde a un interés científico por la complejidad histórica de Esparta, sino más bien a una construcción de un mito que proyecta sobre el pasado anacronismos propios del presente ultraderechista, tales como ese supremacismo racial, el rechazo a ese multiculturalismo y especialmente la glorificación de la violencia como virtud cívica. Y es que, como ya avanzaba en la introducción, el atractivo de Esparta radica precisamente en su ambigüedad mítica. Es una imagen de homogeneidad étnica y disciplina militar que, aunque ha sido ya desmentida sobradamente por las propias fuentes antiguas, permite su adaptación a ideologías dispares sin perder a priori coherencia interna. El elemento central de esta apropiación es la descontextualización de ciertos aspectos de la cultura espartana. Elementos como la Gogé, la Cripteia o la exposición infantil son extraídos de ese marco histórico y revisados como prototipos de eugenesia estatal, como una purga de enemigos internos o como la forja de una élite racial, ignorando que tales prácticas, dejando de lado la veracidad de las fuentes al respecto, respondían a sistemas de control social dentro de una sociedad que era profundamente desigual y no ideales de pureza racial. La historia de Esparta queda, pues, secuestrada para ser borrada, para ser reescrita e incluida después en agendas políticas contemporáneas. Así, por tanto, la batalla de las Termópilas deja de ser un episodio de entendimiento panhelénico para convertirse en una alegoría de la defensa de Occidente, ¿no?, contra un otro racializado. Mientras que la lambda, que es un símbolo aparentemente tardío y marginal dentro de la iconografía espartana, si es que realmente existió, se consolida como un emblema transnacional de identidad étnica. Un segundo rasgo definitorio es la convergencia entre la cultura popular y esta radicalización política. La película 300 actúa como un catalizador mediático al sustituir la complejidad que encontramos en Heródoto, por ejemplo, por una narrativa maniquea de héroes rubios frente a bárbaros monstruosos, ¿no? Es un esquema en consonancia con la teoría del gran reemplazo y la islamofobia occidental. Bien, es cierto que esta película populariza la imagen de Esparta, pero lo hace como un baluarte racial que genera un repertorio simbólico, cascos, escudos, lemas lacónicos, etcétera, que las extremas derechas han terminado adoptando como códigos de reconocimiento.
Por otra parte, las redes sociales amplifican este proceso mediante el uso de memes que reducen la arete, la virtud espartana, a un gesto desafiante ante el extranjero. La funcionalidad política de esta mitificación es múltiple. En primer lugar, tenemos que legitima la violencia como respuesta a una percepción de amenaza existencial, ya sea el robo electoral en Estados Unidos, la invasión migratoria o el cerco diplomático. En segundo lugar, ofrece una narrativa de regeneración palingenésica, según la cual Esparta no es un modelo histórico fallido, sino un ideal latente que puede y que debe reactivarse mediante la adopción de sus rasgos distintivos, que son la disciplina, el rearme y la exclusión racial. Finalmente, permite a las extremas derechas, presentarse como herederas de una tradición occidental auténtica, ¿no?, frente a unas élites liberales a las que acusan de traición cultural. Desde la perspectiva de los estudios clásicos, esta manipulación plantea ciertos desafíos éticos y epistemológicos. La crítica humanística no puede limitarse a la denuncia de la distorsión, porque esto implicaría ceder terreno del discurso público a estas narrativas populistas. Ni tampoco puede refugiarse en un academicismo que ignore el impacto social de estas recepciones. Creo que la respuesta adecuada exige una divulgación activa, capaz de desmontar los mitos mediante la recuperación de esta complejidad espartana, su dependencia estructural de los ilotas, esta pseudointegración de categorías inferiores, el impacto de la oligantropía, y todo esto sin renunciar a la accesibilidad al público. Esta responsabilidad, más que correctiva, es preventiva, toda vez que al revelar la fragilidad interna de Esparta se neutraliza su potencial como modelo de sistema autoritario. Por último, esta recepción ultraderechista de Esparta pone de manifiesto una crisis de la memoria histórica en las sociedades occidentales contemporáneas. En un contexto de incertidumbre global, como el actual, que no está exento de crisis migratorias, de polarización política o de erosión de los regímenes democráticos, el pasado clásico se utiliza como recurso simbólico para articular identidades que están en crisis. Sin embargo, esto es un proceso que no es natural. Al reducir Esparta a un ideal de exclusión heroica, las extremas derechas contribuyen a la deslegitimación del pluralismo como valor fundacional de las democracias modernas. Por tanto, los estudios clásicos deben presentarse como un espacio de resistencia intelectual, no para defender un pasado puro, sino para recordar que la historia, cuando es manipulada, puede convertirse en un arma contra el presente. Esparta no fue la salvadora de Occidente, sino que fue una sociedad frágil que colapsó militarmente en el siglo IV, entre otras cosas por sus contradicciones internas. Y reconocer esta verdad no es un ejercicio de vanidad, sino un acto de responsabilidad cívica. Solo desmontando el mito es posible desactivar su poder movilizador. En un momento en el que la democracia liberal enfrenta graves desafíos políticos, la recuperación crítica del pasado clásico debe entenderse como una necesidad política. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.